Gracias, no tiene importancia. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, ahora vamos a la otra mesa. A ver qué pasa. La capital tienen bastante avanzada el acuerdo de radicalismo. Sí, vamos a ver qué pasa. Estamos con Vicky Donda, Alfonso Praigay, Ricardo Filavedra. ¿Ya está todo cerrado en Capital? Bueno, encaminado. Vamos a ver todavía cómo se termina, pero en lo que hace a nosotros está bastante encaminado. Y Vicky, ¿qué es lo que se está jugando en esta elección? Mucho. Por lo pronto se está jugando lo que ustedes hablaban, el control del Senado, o una parte por lo menos del control del Senado. Capital pone en juego los 3 senadores. Hay 2 senadores que los controla el oficialismo, y el oficialismo está poniendo mucho énfasis en esto, mucha militancia, entre militancia y las zancadillas que suelen hacer para mantener el control y mantener vivo el sueño de la reelección, sin el cual se le complicaría mucho a Cristina. Bueno, vimos estos días las internas que hay dentro del Frente para la Victoria. Así que nuestro desafío es ir por los 2 senadores del kirchnerismo. Y el desafío de ustedes es buscar un acuerdo con Carrió y con Pino Solana. Nosotros eso lo dejamos abierto desde el principio, Edgardo, cuando nosotros empezamos a caminar un poco antes del verano, debo decir. Y lo venimos haciendo incluso después del verano, también hay que decirlo. La idea nuestra siempre fue abrir al espacio progresista e independiente de la ciudad, no kirchnerista y no macrista, y ofrecerles una alternativa contundente. Nosotros tenemos, después de los kilómetros recorridos, estamos muy conformes con lo que hemos ido armando, pero por supuesto que si Pino y Lilita quisieran venir a competir en una primaria entre todos, sería fantástico, y nosotros estamos esperando que eso suceda. ¿Quién es más difícil, Carrió o Pino Solana? No sabemos muy bien, hasta ahora estamos no estamos hablando directamente Hay con sonrisas cómplices. Sí. Me imagino que deben saber, ¿no? Ustedes que sospechan. Y que con Carrió debe ser más difícil. Ahora, Filavedra, ¿cómo, digamos, hay un tema que es también el tema de la justicia? O sea, ¿para usted está el vamos por todo en esta elección? Bueno, sí, claro, me parece que todas las últimas medidas del gobierno, sobre todo el ataque atroz que ha hecho a la justicia y a la propia Corte, van a estar en juego también en esta elección, no cabe la menor duda, porque me da la sensación de que incluso va a estar en discusión, bueno, ¿qué tipo de democracia queremos? Si una democracia como la que postula el gobierno, con un claro tinte populista, con una concentración de poder casi absoluto, o una democracia con controles, una democracia con equilibrio y una democracia plural. Esto significa reconociendo los puntos de vista de los otros, que nadie tiene en democracia la verdad absoluta. Ahora, la Corte Suprema va a jugar un papel fundamental en todo esto, ¿no? Porque es la que va a decir, ¿se sigue adelante con esta reforma y con esta elección de los integrantes del Consejo de la Magistratura o no, ¿no? Mire, nosotros hemos sido muy claros en el apoyo a las decisiones de la Corte. No cabe ninguna duda que la Corte hoy en día, la Corte Argentina, bueno, y este es un mérito también del presidente Kirchner, ¿no? Pero la Corte Suprema Argentina es el mejor de los 3 poderes. Y nosotros confiamos en su probidad, en su independencia, y precisamente va a tener la muy difícil misión de volver todo esto a su quicio, es decir, a las reglas constitucionales que el gobierno ha violado. Vicky, vos como mujer, ¿cómo la ves a la presidenta en las últimas apariciones públicas? Se mostró como muy molesta, muy... Mira, la verdad es que no tiene que ver con la condición de mujer. Me parece que que es una persona que tiene una concentración de poder en sus manos y que hace un ejercicio de ese poder con el cual yo no coincido, sea un hombre o sea una mujer quien esté en ese lugar. Por supuesto, una mujer en política todo es más difícil, pero lo que está haciendo no tiene nada que ver con su condición de mujer. Lo que se está llevando adelante, el tipo de cultura que están construyendo, porque no es solamente la presidenta. Vos fíjate que hay hombres que uno podría denominar, no sé, de los intelectuales progresistas que uno ha leído, Ricardo Foster, diciendo, a mí no me preguntan de corrupción, yo quiero hablar del proyecto político. Es uno de los más duros, además, defendiendo el proyecto político. ¿La corrupción no es parte del proyecto político? Un proyecto político tiene que ser corrupto en sí. Hoy un diario muy importante ha dicho que una parte de los porteños
importante, 55% dicen que, bueno, que un político puede ser corrupto si hace cosas. O sea, él roban pero hacen. Nosotros creemos que no, que hay que sentar las bases de una nueva práctica política y de una construcción política distinta. El estilo de Cristina, que a veces está como más disimulado y otras veces no lo puede disimular tanto, atenta contra esto, pero no solamente por los niveles de corrupción que hay en su gobierno, sino también por los niveles de autoritarismo. Cuando se habla de democracia plural, se habla de la posibilidad de criticar. Sin críticas no hay avance. Y este es un gobierno que obtura permanentemente las críticas. ¿Ustedes creen, pues bueno, ustedes están centrados en Capital, ¿ustedes creen que las peleas que tiene ahora el gobierno con Scioli van a terminar perjudicando al gobierno y beneficiando a la oposición? ¿O no? La gente no se fija en ese tipo de cosas, en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que nosotros, Edgardo, nos tenemos que concentrar en lo nuestro, ¿no? Scioli está haciendo un juego bastante particular, tratando de quedar bien con Dios y con el diablo, no definiéndose, pero separándose. Me parece que lo que está pidiendo la gente en el final del ciclo kirchnerista son definiciones más tajantes, ¿no? Bueno, lo que nosotros planteamos es, nosotros queremos llevarnos los 2 senadores del kirchnerismo. Si logramos eso en Capital, entonces se esfuma el sueño de la reelección, ¿no? Después, si ellos van a tener a Scioli, van a tener a Massa, o quién va a ser, francamente esa es la discusión del 2015. Creo que es muy importante que nosotros como alternativa, como fuerza política alternativa, podamos demostrar eso, que tenemos coherencia, que tenemos un vínculo, que podemos trabajar juntos y que podemos ser una alternativa de gobierno para el 2015 en la ciudad y en la nación. ¿Y quiénes son los candidatos que van a encabezar las listas de senadores y de diputados? Bueno, en la cabeza de cada uno. Y acá lo tenemos. No, pero... Bueno, yo creo que con Vicky vamos a pelear la senaduría, ¿no? Sí. Eso es lo que hemos decidido. Y Ricardo, bueno, va por renovar la banca. ¿Y si cierra un acuerdo con Pino y Carrió? Y tenemos las primarias. Vamos a las primarias. Nosotros tenemos distintas miradas de cómo recorrer este camino. Le ganaremos a Pino y bueno, Ricardo peleará con Lilita. Ahora, hay, digamos, esta campaña electoral se está haciendo en un momento particular, digamos, está todo el tema de la corrupción, está todo el tema del avance sobre la justicia, está el avance sobre los medios y también está el tema económico, donde, a ver, el gobierno ha instrumentado un congelamiento de precios en febrero, no le funcionó, ahora uno nuevo. ¿Esto soluciona algo? ¿Puede amortiguar los precios este método Moreno? Mira, Marcelo, lo primero es que es la prueba más contundente de que existe el problema y que ellos lo reconocen. No habría congelamiento de precios si no hubiera inflación. Entonces, hay allí una contradicción. Ellos dicen que la inflación no es un problema, pero resulta que tienen que congelar los precios. Yo acá traje una lista de algunos precios como para tomar en cuenta. Sí. Ustedes saben que el INDEC dejó de publicar precios unitarios en diciembre del 2006. Vino Moreno en enero del 2007 y empezó a dibujar, ¿no? Si tomamos algunos de estos valores y los comparamos con los precios del 2006, por ejemplo, me preguntaba Vicky hace un rato el sachet de leche de 1 litro. En el acuerdo de Moreno, 7 pesos con 11 centavos. ¿Cuánto valía eso, Marcelo, en diciembre del 2006? 1,54 pesos. Vale decir, Moreno está reconociendo con estos precios que hubo una inflación del 362%. Asado, azúcar, en todos estos valores lo que vemos de la canasta básica, aumentos del 300%. Sin embargo, el INDEC dice 70%. Y lo ato con la respuesta anterior que daba Vicky. A la Presidenta le pasa lo que vemos que le pasa, porque hay cosas que ya no puede explicar. Bueno, hoy la Presidenta, el titular de Cáritas, Monseñor Ojeda, le respondió esta noche, pero Cristina Kirchner, en su última aparición, se quejó de los dirigentes de la oposición, los que critican la pobreza en la Argentina, y dijo que la comparó con la pobreza de Haití, ¿no? Que digamos es una pobreza extrema, pero es como que al gobierno le molesta cuando se habla de pobreza en la Argentina o de indigencia. Pues lo que pasa es que también la esconde, porque una de las cosas dramáticas que tiene esto es no solamente el daño institucional terrible que hicieron con el INDEC, sino la mentira. Este va a pasar a la historia como ser uno de los gobiernos más mentirosos de la historia. La pobreza, bueno, ellos la esconden debajo de la alfombra, mintiendo con las propias cifras del INDEC. Tomen ustedes cuáles son los índices de pobreza, por ejemplo, del Observatorio Social de la UCA y cuáles tiene el INDEC.
que es lo que el INDEC está diciendo que es la tercera parte de los pobres. Y en realidad jugar con esto, jugar con el tema de la pobreza, la indigencia, y aparte impedir, porque cuando uno no tiene cifras públicas, bueno, no puede hacer políticas para poder recuperar el terreno, para poder superarlo, subsanarlo. Con lo cual a mí me parece que el tema de la pobreza en la Argentina también es indignante en el sentido, no solamente porque hemos desperdiciado años extraordinarios para poder superarla, no tendría que haber pobreza en la Argentina, sino que aparte la ocultan, la mienten. Y todos los recursos, Ricardo. Nunca un gobierno nacional tuvo tantos recursos como ha tenido este gobierno. Lo saben los televidentes que nos están mirando, que pagan más impuestos que nunca en la historia, ¿no? Ahora, ¿cómo explicamos que con una presión tributaria tan extraordinaria sobre la clase media y también sobre la clase media baja, todavía haya en Argentina un 25% de pobres, ¿no? Este es el fracaso más contundente del modelo, es eso, y por eso esconden los pobres, y por eso mienten con el INDEC. Exactamente. Ahora, Vicky, digamos, porque el gobierno ya lo ha empezado a esbozar, y seguramente lo va a esbozar, que si pierde las elecciones o no logra consolidar su poder, se puede complicar la situación económica. Esto lo hacen todos los gobiernos que están en el oficialismo desde el 83 en adelante. Sturzenegger, que es el economista de Macri, dice que no, que si gana la oposición va a estar mejor la situación económica. La situación económica va a estar mejor o no de acuerdo a las medidas que tomen quienes tienen en este momento y hasta el 2015, de acuerdo a la voluntad popular, el timón de la economía. Quienes tienen el timón de la economía nacional es el gobierno nacional, por lo tanto son los responsables de llevar adelante este barco hasta el 2015 y que la economía no vaya mal. Me parece que lo que está buscando, por un lado, es hacer lo que hacen todos los gobiernos, asustar. Pero por otro lado también esconder que el congelamiento de precios es por 6 meses. Que en algún momento van a tener que, el dólar blue, o va a tener que pasar a ser dólar negro y vamos a ilegalizar el dólar ilegal, o algo con la brecha cambiaria vamos a tener que hacer, lo cual va a generar niveles inflacionarios todavía mayores, si no se deciden empezar a controlar ese fenómeno, ese efecto, ese resultado de las medidas económicas que tomaron hasta ahora, absolutamente negativas para la economía y sobre todo para el bolsillo de los más pobres. Y después lo que hace Cristina es lo mismo que viene haciendo siempre. Nos comparamos o con el peor momento de la Argentina, 2001, 2002, en el 2002 estábamos así, estábamos en el pozo, en el fondo, en el infierno, sí, ahora después pasaron 10 años de ese 2002, o nos comparamos con Haití, uno de los países más pobres del mundo. La verdad es que es vergonzante que una presidenta tenga que recurrir al ejemplo más vergonzoso que tenemos como humanidad, que es los niveles de miseria que hay en Haití, para justificar los desnutridos en la Argentina. Una de las cartas fuertes, según el gobierno, es el voto joven, que por eso se cambió la legislación. ¿Ustedes piensan, como dice el kirchnerismo, que el voto joven va a ir masivamente a respaldar el proyecto de Cristina Kirchner? No, de ninguna manera. En primer lugar van a votar los que se hayan anotado, es decir, como el kirchnerismo ha puesto un voto voluntario, lo cual supone también una suerte de descalificación, porque ponen el voto voluntario para decir, o están diciendo que no todos están en condiciones de votar. En realidad, o están o no están, y si están, están todos, y el voto tendría que ser obligatorio. Pero la cantidad que se ha anotado tampoco es muy grande, y por cierto, nosotros no creemos de ninguna manera que la juventud esté con este proyecto, ni cosas por el estilo. Y aspiramos también a representar también a esos chicos. Y en ese sentido yo creo que el desafío es poder proponer también políticas diferenciadas para la juventud. Alfonso, ¿qué pasa si gana el kirchnerismo? O sea, si finalmente en las elecciones, en esta urna gigante, gana el kirchnerismo desde el punto de vista económico e institucional. Yo creo, Marcelo, la pregunta que hay que hacerse es, a ver, ¿qué sería un triunfo del kirchnerismo que tenga la posibilidad de reelección? Y eso es prácticamente imposible, ¿no? Tendría que ganar 8 senadores en la Cámara Alta y prácticamente no tiene suficientes senadores en disputa como para poder ganarlos, ¿no? Y en diputados tendría que hacer una elección de más de 40 puntos que hoy por hoy no aparece en ninguna de las encuestas, ¿no?
Lo más probable es que el kirchnerismo no haga una elección tan buena y que siga adelante con, como decía Vicky hace un rato, con estas decisiones políticas, de política económica, perdón, que cada vez nos van aislando más y nos van llevando más a un callejón, ¿no? Lo que sí podríamos hacer desde la oposición, si hacemos una buena elección, es por lo menos en alguna de las dos cámaras impedir que se cometan algunas de las barbaridades que se vienen cometiendo con algunas leyes que se aprueban a toda velocidad, como decía hace un rato Ricardo, de la ley del Poder Judicial. Ahora, ¿se puede forzar la reelección si no tienen los votos para reformar la Constitución a través del Congreso? No hay manera. Acá tenemos al experto. Bueno, una de las grandes polémicas que trajo la Constitución del 49 fue una interpretación del artículo 30 sobre cómo tenían que ser las mayorías calificadas para votarla, ¿no? Si tenía que ser sobre los presentes o sobre la totalidad de los miembros. Y lo mismo ocurrió en la época de Menem, en la cual un diputado, en ese caso de la UCD, presentó un proyecto que tuvo media sanción, diciendo que tenía que ser sobre los presentes y no sobre la totalidad de los miembros. Por supuesto, si una lectura honesta de la Constitución y la totalidad de la doctrina está en contra, pero yo creo que siempre hay un riesgo. Por eso es tan importante que el próximo Congreso tenga una fuerte presencia no oficialista, para controlar y para impedir que se cometan estos excesos. Gracias, gracias a los tres por estar.